último jueves de cada mes, el abogado responde en Onda Cero, La Mancha en la Onda, en colaboración con el bufete de abogados de Cobo Serrano, en el Centro Financiero de Alcázar de San Juan. Un bufete que últimamente nos tiene acostumbrados a sentencias que han sentado importantes precedentes, noticias que ustedes habrán compartido en no pocos medios de comunicación, y la última tiene que ver con un importante logro judicial. Hoy nos ocupamos de una noticia de actualidad en materia de planificación hidrológica en la cuenca del Alto Guadiana, donde, bueno, todos ustedes habrán oído estos días una noticia sobre la anulación de la declaración de riesgo de la masa Campo de Calatrava que ha conseguido el despacho Cobo Serrano Abogados en vía judicial. Para hablarnos de ella tenemos con nosotros a la abogada del área de Derecho Administrativo de Cobo Serrano Abogados, que ha dirigido este asunto. Saludamos a Teresa Rillo Sáez. Hola Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marcos. Te pregunto en primer lugar, ¿cómo habéis llegado a obtener esta sentencia judicial que anula la declaración de riesgo de masa Campo de Calatrava? Bueno, pues te cuento, vino un cliente al despacho, un usuario de esta masa que tenía un problema importante, tenía una finca bastante grande con derechos de agua, le caducaban los derechos de agua, la concesión que tenía, y al solicitar la novación, la Confederación lo que le indica es que no le puede otorgar la novación porque la extracción que él hace de las aguas afecta a la masa Campo de Calatrava que presenta las circunstancias de declaración de riesgo. Entonces, cuando viene al despacho con este problema, que para él lógicamente era muy importante porque su finca quedaba sin agua, pues lo primero que nos ponemos a estudiar es si realmente la Confederación tiene razón en denegarle esa novación y, sobre todo, si efectivamente la masa a la que dice que afecta está declarada en riesgo o no, es decir, si presenta realmente la circunstancia de declaración de riesgo o no. Para ello nos ponemos a estudiar con profundidad y observamos, después de muchísimas horas de estudio y un análisis muy exhaustivo, observamos que la Confederación ni ha cumplido los procedimientos de rigor, los procedimientos legalmente establecidos, y en cuanto al fondo, pues tampoco existen los estudios técnicos que avalen esa declaración de riesgo, esos recursos disponibles que dice la declaración que hay, ese coeficiente de explotación que dice la declaración que hay. Observamos todo eso, encargamos una pericial hidrogeológica que viene a tumbar todos esos datos técnicos, con lo cual le aconsejamos al cliente que recurra en vía judicial esa declaración de riesgo. Y la verdad es que con esta sentencia hemos obtenido, pues yo creo que las dos cuestiones que más nos preocupan a los abogados. Por un lado, la lógica satisfacción del cliente, que ve cómo se han estimado sus pretensiones y además con imposición de costas a la Confederación Hidrográfica, y por otro lado pues la recompensa a un trabajo intelectual que hemos desarrollado, intelectual y técnico muy amplio, con muchísimas horas de estudio. Y cuando ya estáis en sede judicial, Teresa, imagino que la Confederación defiende la declaración de riesgo y se opone a los argumentos que el despacho expone. ¿Qué alega la Confederación exactamente en la vía judicial para que se mantenga la declaración? Pues sí, la Confederación lógicamente se opone a todos los argumentos que decimos y comienza exponiendo una excepción procesal para que el recurso que hemos interpuesto fuera inadmitido. Además, pasa por alto toda la batería de defectos formales de procedimiento que habíamos alegado y también hace caso omiso a la pericial hidrogeológica que aportamos, donde quedaba claro que el recurso disponible que decían no era el que había en la declaración, ni tampoco el coeficiente de explotación. De todo esto pasa por alto la Confederación y básicamente se centra en que prácticamente todos sus esfuerzos se centran en que el tribunal inadmita nuestro recurso. Finalmente sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¿Qué es lo que le lleva a anular esta declaración de riesgo de la masa Campo de Calatrava? Pues el Tribunal, Marcos, lo tiene claro. Desestima la excepción procesal de la Confederación y acoge el primero de los motivos que habíamos alegado como infracción de procedimiento, indicando textualmente el Tribunal que la infracción de procedimiento que hemos alegado es patente y meridiana, palabras textuales del Tribunal, por lo que estima que se ha dictado una declaración de riesgo en un procedimiento que debió ser archivado por la Confederación y por ello les anula la declaración. Y a efectos prácticos, abogada, para que nos entiendan todos los oyentes, especialmente los que se dedican a la agricultura y ganadería en la región, ¿por qué se le está dando tanto bombo al asunto? ¿Qué supone exactamente una anulación de una declaración de riesgo de una masa de agua?
Mira, una declaración de riesgo de una masa de agua viene a ser lo que antes era un acuífero sobreexplotado. Esto supone que los usuarios y regantes que tienen sus explotaciones dentro del ámbito territorial de una zona sobreexplotada o en riesgo tienen muchísimas restricciones y limitaciones que otras zonas que no están así declaradas no las tienen. Por ejemplo, tienen prohibida la apertura de pozos nuevos, tienen suspendido el otorgamiento de concesiones, tienen igualmente suspendida la autorización de pozos de la sección B, que recordamos que son esos pozos inferiores a 7.000 metros cúbicos para uso doméstico o para un pequeño regadío o ganadería. Tienen además unas restricciones muy grandes en las dotaciones de derechos que tienen inscritas en sus títulos. Aunque el regante tenga en su título inscritos 4.278 metros cúbicos por hectárea, pues no podrán utilizar este volumen porque les es limitado por la declaración de riesgo. En definitiva, si la declaración de riesgo queda anulada, como ha quedado anulada en este caso, pues se elimina del ordenamiento jurídico por exigencia del principio de legalidad, es decir, no tenemos declaración de riesgo en la masa Campo de Calatrava. Y por tanto, todas estas limitaciones hídricas que decía antes, pues a estos usuarios y regantes no les son de aplicación, por lo que el regante puede solicitar concesiones actualmente, puede pedir autorizaciones de pozos pequeños, utilizar sus dotaciones inscritas, etc. Máxime cuando la zona de Campo de Calatrava era una zona que antes no estaba sobreexplotada, que fue declarada ahora en esta declaración de riesgo. Era la antigua unidad hidrogeológica 0405 de Ciudad Real, que ocupaba 1.051 kilómetros cuadrados, y lo que hizo la Confederación fue ampliar al doble, a 2.022 kilómetros cuadrados, esta zona para la masa Campo de Calatrava. En definitiva, todas las restricciones que se aplican en una zona sobreexplotada quedan anuladas con esta sentencia. Entonces, señora Reillo, que todos nos entendamos, el efecto que tiene se aplica es profesamente a la persona que la recurrió, ¿o esto ya se aplica a todos los usuarios del Campo de Calatrava? Pues se aplica a todos los usuarios, porque como la declaración de riesgo es una disposición general que se proyecta sobre una pluralidad indeterminada de personas afectadas por esa declaración, pues tiene efectos para todos los regantes y usuarios del Campo de Calatrava, ya que todos ellos se consideran personas afectadas por esta declaración de riesgo. Y a partir de la sentencia, estos usuarios pueden hacerla valer en las nuevas peticiones que hagan ahora. Pero en las nuevas, no en las que tuvieran hechas antes, que les fueron denegadas porque esas ya habrían adquirido firmeza. A este respecto, también queremos informar para que quede claro que cabe la posibilidad de que la Confederación recurra a esta sentencia y que cuando los usuarios pidan ahora, hagan una nueva petición, solicitando, por ejemplo, una concesión, la Confederación indique que esta sentencia no es firme porque está recurrida. Sobre esto queremos también dejar claro para que todos los oyentes lo sepan, y es que hoy en día, tras la reforma legislativa que hubo del recurso de casación en derecho administrativo, los recursos para acudir al Tribunal Supremo son limitadísimos. Se tienen que cumplir unas exigencias legales muy estrictas para que el recurso sea admitido. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, donde se tendría que interponer el recurso, podría inadmitirlo. Y podría inadmitirlo, y existe una probabilidad muy alta de que así sea, porque el propio tribunal, insisto, en que son palabras textuales de los magistrados, que la infracción de procedimiento es patente y meridiana. Esto es, no deja dudas en la interpretación del derecho, porque efectivamente esa infracción es evidente y no tiene interés casacional desde nuestro punto de vista, con lo cual creemos que un recurso de casación a interponer por la Confederación es francamente complejo que sea admitido. En cualquiera de los casos, si un regante hace hoy en día en el territorio de la masa Campo de Calatrava una petición y le es denegada por la Confederación, les aconsejamos que recurran esa decisión para evitar que se haga firme y que reúnan todas las pruebas de los posibles daños y perjuicios que esa decisión le pueda ocasionar, esa decisión de la Confederación le pueda ocasionar, que reúnan todos los costes que pueda tener este tipo de decisión para recurrirla en un futuro, porque si no igualmente se les hará firme y no podrán recurrirla. Para ello, les aconsejamos también que acudan a sus abogados, especialistas en materia de aguas. Y en esto insisto porque, igual que cuando una persona se rompe una cadera, acude a un traumatólogo, o cuando tiene un problema de garganta o de nariz, acude a un otorrino, pues cuando uno tiene un problema de aguas, tiene que acudir a un abogado especialista en aguas, porque es una materia muy, muy específica y muy compleja.
Y permítame decir, abogada, acuñando un dicho, una frase popular, se ha empezado el melón porque en la cuenca del Guadiana hay más masas declaradas en riesgo. Entonces, ¿podrían haber corrido la misma suerte si se hubieran impugnado en la vía judicial? Mira, en la cuenca del Guadiana hay un total de 20 masas de agua subterránea y de estas 20, 15 están declaradas en situación de riesgo. En concreto, el mismo acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de agosto de 2014 que declaró en riesgo la masa Campo de Calatrava, declaró también otras 3 masas, que eran la masa aluvial del Azuer, aluvial del Jabalón y Tierra de Barros. Si estas masas hubieran sido impugnadas con los mismos argumentos jurídicos que ya utilizó nuestro despacho para la masa Campo de Calatrava, puedo confirmarte con rotundidad que igualmente habrían sido anuladas, porque la infracción de procedimiento se cometió para la masa Campo de Calatrava y para las otras 3 masas. Como no han sido recurridas, hoy por hoy esas masas son firmes, con lo cual queremos dejar claro que esta sentencia afecta exclusivamente a la masa Campo de Calatrava. También insisto en que el resto de masas de la cuenca del Guadiana, tales como la masa Mancha Occidental 1, la Mancha Occidental 2, Rus Valdelobos, Campo de Montiel, todas ellas se adoptaron también en un acuerdo anterior de la Junta de Gobierno de la Confederación de 16 de diciembre de 2014, que muy posiblemente también habrían sido anuladas por la misma cuestión. Y ya para terminar, Teresa, usted que sabe cómo funciona todo, le hemos invitado en múltiples ocasiones, incluso a espacios agrarios de esta casa, para hablar cómo va el procedimiento seguido en las declaraciones de riesgo de las masas de agua subterránea del Guadiana. Ahora mismo, en la actualidad, ¿cómo se encuentra? ¿Qué análisis nos puede hacer a grandes rasgos? Pues mira, al margen de cuestiones que a mí no me compete valorar, como son, por ejemplo, las políticas hidrológicas que se siguen en la zona del Alto Guadiana, mi valoración estrictamente jurídica en este tema es clara y contiene 2 premisas fundamentales. Una es la forma y la segunda es el fondo. En cuanto a la forma, la Confederación debe seguir los procedimientos legales establecidos al efecto para dictar sus actos administrativos, máxime cuando se trata de disposiciones generales que como tales afectan a una pluralidad de destinatarios, que son personas afectadas, por lo que al igual que a los administrados, a los regantes se les exigen unas formas, unos plazos, por ejemplo, para interponer recursos ante la Administración, pues a la Administración le es exigible exactamente la misma obligación, es decir, la Administración debe cuidar la forma y los procedimientos que se establecen legalmente para dictar sus actos. Y en cuanto al fondo, esto es en cuanto a si en las declaraciones de riesgo se establece un determinado número de recursos disponibles, un coeficiente de explotación, determinados requisitos técnicos que aparecen en la declaración de riesgo, pues es totalmente imprescindible que la Confederación cuente con datos actuales, hidrológicos, geológicos y ambientales para realizar una planificación hidrológica que sea real. Porque, por ejemplo, en el caso que nos ocupa de esta masa, resulta que el propio IGME, el Instituto Geológico Minero Español, que es el que emitía los estudios sobre los que se ha servido la Confederación, era el propio IGME el que establecía que no había datos, o eran insuficientes o eran estimados. Es decir, que la Administración en materia de planificación hidrológica y para respetar la Directiva Marco del Agua que impuso todo este tema de las declaraciones de riesgo, pues debe actuar con un rigor exhaustivo cuando se trata de conjugar intereses privados y públicos y armonizarlos además con el medio ambiente. Bueno, pues en este caso hay que darle a usted la enhorabuena y recordar a nuestros oyentes que tenemos hoy con nosotros en el Abogado Responde a la abogada que ha encontrado, que ha logrado ese importante paso adelante contra la Confederación Hidrográfica del Guadiana, consiguiendo anular una declaración de riesgo de la masa Campo de Calatrava, que ahí es nada. Al final el trabajo, el rigor, los papeles terminan por imponerse, ¿no, Teresa? Exactamente, hay que tener muchísimo rigor y muchísimas horas de trabajo para poder anular una disposición de este tipo. En cualquier caso, enhorabuena y muchas gracias hoy por venir a contarlo hasta el Abogado Responde. Muchas gracias a ti, Marcos. Y esto es lo que dio de sí esta edición, siguiendo la actualidad, lo que nos han dejado estos últimos días y en un programa que volverá hasta nuestra antena el último jueves del mes que viene. Hasta entonces.